este video voy a explicar alguna parte del trabajo desarrollado para la unidad 4 de la materia de mecanismos. El tema que nos tocó desarrollar es la elaboración tanto gráfica como analítica de un mecanismo articulado de 4 barras como generador de funciones. Así que como complemento a las evidencias presentadas tanto del resumen como de la presentación, pues voy a intentar explicar un ejemplo relacionado con la síntesis de manera analítica, que es la que es un poco más compleja de entender. Primeramente hay que comprender que pues en algunos casos el problema de la síntesis del mecanismo va a requerir hacer que un elemento de salida gire u oscile, o ya sea que tenga algún movimiento en función al tiempo, o sea, en función a un movimiento que ya esté especificado, donde se esté generando una función. Así que una manera sencilla es el de sintetizar un mecanismo de 4 barras para generar una función y igual a f de x, es decir, que el eslabón de salida al cual esté afectado por el movimiento del eslabón de entrada genere un movimiento que corresponda o que obedezca al comportamiento de una función determinada. Obviamente esto no se refiere a que el mecanismo va a dibujar una parábola o va a dibujar una curva, ¿no? Sino lo que se refiere es que el movimiento angular que va a tener va a corresponder o va a ser proporcional al que se tuviera en una función, es decir, al incremento que tuviera la función para y. De igual manera, el movimiento en x va a ser también proporcional a los grados que se determine en la que la manivela o el balancín se va a poder mover. Entonces ese ángulo del eslabón de entrada se conoce como phi, y el ángulo en el que va a estar moviéndose el eslabón de salida en base a la función se conoce como psi. Para poder desarrollar estos mecanismos pues se utilizan muchas funciones trigonométricas, las cuales pues se pueden demostrar, y de tal manera que se llegan o concluyen con algunas relaciones que nos ayudan a conocer las medidas de los eslabones buscadas. Estas relaciones pues obviamente se deben aplicar para algo que se conoce como puntos de precisión. En este método que vamos a estar o con el cual analizamos nosotros el ejemplo, solamente se consideran 3 puntos de precisión. Se pudieran llegar a tomar en cuenta más, pero obviamente esto complicaría el procedimiento, ya que se requerirían muchas más ecuaciones y es muy probable que el despeje de los eslabones sea mucho más largo y complejo. Por eso en este tipo de método, si bien sí se va a lograr generar un mecanismo que va a ser muy similar a la función buscada, pues no va a ser 100% exacto, sobre todo en los puntos que no son los puntos de precisión. Para entender esto tenemos un ejemplo práctico. Este ejemplo nos dice que se requiere determinar las dimensiones de un mecanismo para generar la función y igual a x a la 1.5. Además se menciona que x varía entre 1 y 4. Se debe de utilizar el espaciamiento de Chebyshev y considerar que phi inicial es en 30 grados, el incremento de phi es de 90 grados, psi inicial es de 90 grados y el incremento de psi también es de 90 grados. Se nos proporciona de igual manera la medida de la bancada, que en este caso sería d igual a 1 pulgada. Como tenemos x inicial y x final, que pues nos menciona aquí que es 1 y 4, podemos también calcular fácilmente y inicial y y final. En este caso y inicial pues es 1 y x final es 8. Con estos datos se puede proceder a dibujar algo que se conoce como polígono de Chebyshev, el cual se va a mostrar o se va a poder observar en la siguiente figura. Este polígono nos considera los dos puntos, tanto el inicial como el final, y se toma en cuenta un punto intermedio entre la distancia de ambos. En este caso sería x2, que es en 2.5, ya que es una distancia de 1.5. Además se considera el ángulo que nos proporcionaba el problema, phi inicial de 30 grados. Ya teniendo esos datos, lo siguiente que se procede a hacer es aplicar leyes trigonométricas para calcular
los otros dos puntos de precisión, x1 y x3. Estos se toman obviamente en cuenta o se considera el punto x2, el punto de precisión 2 y el ángulo phi inicial de 30 grados, y obtenemos aquí por ejemplo para x1 1.201. Sustituyendo este valor de x en la función y, que es x a la 1.5, obtenemos 1.317, y para obtener el valor o el punto de precisión de x3 se realiza un procedimiento similar. Lo siguiente pues es nada más sustituir todos los datos que conocidos en las fórmulas para obtener los ángulos de precisión tanto de phi como de psi, para tanto el eslabón que va a corresponder a x y al eslabón que va a corresponder a como a y. Y se van a obtener evidentemente 6 ángulos diferentes, los cuales van a servir para poder calcular los omegas, que también se van a obtener 6 diferentes, y posteriormente ya con esos datos se van a poder calcular las relaciones o los coeficientes de proporcionalidad, en los cuales pues ya se están interactuando tanto los omegas calculados en base a los phi como los omegas calculados en base a los psi. Ya que se tienen R1, R2 y R3, podemos despejar ya los valores de los eslabones de A, de C y de B. Es nada más hacer despejes. Se obtiene siempre primero el A y el C, porque para obtener el eslabón B hay que aplicar la ley de los cosenos. Entonces se debe de conocer A, C y D. Entonces ya que se despejan todos, se obtienen los tres valores de los eslabones, y con esos tres datos ya se puede proceder a dibujar un boceto del mecanismo, un croquis, en el cual, como podemos ver, pues se tiene que respetar los valores del problema, que nos decía que teníamos un ángulo phi inicial de 30 grados, donde comenzaba x1 y terminaba en 90 grados, en sería x igual a 4. De igual manera B comienza a 90 grados, que sería igual a 1 o y igual a 1, y va a terminar, o también nos decía que solamente tenía un incremento de 90 grados, donde terminaría también en este caso y igual a 8. Como aquí tenemos 90 grados y tenemos el valor de 1 a 4, pues para saber cuánto equivale en grados cada uno de los valores o de x que vamos a estar analizando, pues simplemente se debe de multiplicar por 30 grados. ¿Por qué? Porque 90 más 30 nos darían los 120 grados. 4 por 30 son 120 grados, que es lo máximo que va a alcanzar, digamos que del origen al desplazamiento de x, y pues los demás ya se pueden calcular con esa fórmula. Para obtener el valor de los ángulos para cada valor de la función, ahí hay que tomar en cuenta los 90 grados, y hay que también tener en cuenta que de 1 a 8 se puede dividir, o podemos dividirlo en 7 diferentes particiones. Entonces se puede calcular a los 90 grados, sumarle la división entre 7 y multiplicarlo por el valor de la función menos 1. ¿Por qué? Porque pues en 1 digamos que aumentaría 0, o sea, nada más serían los 90 grados. Con esos datos, o con esa manera de presentar el problema, se obtiene la siguiente tabla. Esta tabla nos representa la función y, así como sus valores en x, los grados en phi y los grados en psi. Entonces sabemos que el mínimo es 1, el máximo es 4, y aquí estos tres que están resaltados son los puntos de precisión que obtuvimos gracias al polígono de Chebyshev. De igual manera y, el mínimo va a ser 1, el máximo va a ser 8, y estos valores pues son directamente los que se obtienen en las funciones de sustituir x en la función. Para obtener el ángulo solamente se debe de multiplicar x por 30 grados, se obtienen estos tres valores, o esos 6 valores, pues ya estos tres son los del punto de precisión. Y para obtener el ángulo psi de y, que es el más importante, por decirlo así, el de la función, pues nada más tomamos en cuenta los 90 grados, 90 entre 7, y lo multiplicamos todo por el valor obtenido en y menos 1, obteniendo estos resultados. Para poder corroborar que el mecanismo realmente esté elaborado de la manera adecuada, pues podemos utilizar un software. En este caso nosotros utilizamos uno que pues es muy habitual y que pues es muy fácil de utilizar, que es GeoGebra.
ya que este nos permite pues ver las magnitudes de los ángulos conforme vamos moviendo nuestro mecanismo. Entonces de esta manera nosotros podemos corroborar que realmente el mecanismo pues se diseñó de la manera adecuada y los valores de los ángulos que estamos obteniendo son los correctos, o así como también las medidas de los eslabones. Por ejemplo, vamos a corroborar con los puntos de precisión. Cuando x es igual a 1.201, nos dice que el ángulo phi va a ser igual a 36.03 grados. Entonces nos fijamos que esta parte esté más o menos en 36 grados. Eh, Podemos ver que aproximadamente es ahí. Y vemos que el ángulo que se obtiene para la función es de 94.07 grados, el cual en la tabla, si nos fijamos, pues tiene un valor muy cercano, ya que obtuvimos 94.06. Para el siguiente punto de precisión, que es 2.5, tenemos un valor angular de 75 grados. Entonces de igual manera movemos el deslizador hasta obtener en el ángulo phi 75 grados, y obtenemos también en el ángulo correspondiente al eslabón de salida de la función 128.01, que podemos ver que pues también es muy cercano. Aquí obtuvimos 127.96 grados. Y por último, en el 3.799 tenemos un valor angular de prácticamente 114 grados. Entonces igual movemos el eslabón hasta obtener 114 grados y obtenemos un ángulo de 172.2841 grados. Y aquí se obtuvieron 172.33. Entonces vemos que pues realmente el mecanismo sí fue diseñado de la manera adecuada. Pues los puntos más fáciles es tanto cuando x es igual a 4, vemos que se obtiene prácticamente los 180 grados, y cuando x es igual a 1 se obtienen también prácticamente los 90 grados. Aquí la pequeñísima variación que existe se debe pues precisamente a los decimales que se pierden conforme se van calculando los valores de los omegas, de las proporcionales, entre otras cosas, y pues sí va a quedar siempre un poquito inexacto. Incluso, por ejemplo, en valores que no son los puntos de precisión, por ejemplo en 3, que es a 90 grados, si acomodamos el eslabón a 90 grados, el eslabón de movimiento, vemos que obtenemos 143.41 grados, y aquí obtuvimos 143.94. Entonces, si bien no es exacto, porque no es un punto de precisión, sí es muy cercano a la función que estamos trabajando, que es de y igual a x a la 1.5. Y pues en general este sería el método de analítico, que pues siempre va a ser más exacto que el método gráfico, y pues nos permite hacer un análisis un poco más a fondo. Obviamente se deben de tener algunas observaciones cuando se desea aplicar este método. Por ejemplo, que los ángulos de deslizamiento se recomienda que siempre sean entre menores a 120 grados. También hay que evitar utilizar funciones que sean simétricas, como por ejemplo x cuadrada, x a la cuarta, y pues evitar funciones que tengan cambios abruptos de pendiente, porque si ustedes se fijan, pues esta función tiene un comportamiento algo, digamos, eh, fijo. Por ejemplo, si la graficamos, y igual a x a la 1.5, se puede ver cómo la función tiene un comportamiento normal, o sea, no tiene un cambio abrupto de pendiente. Entonces se deben de utilizar funciones de ese tipo, y pues también se debe de tomar en cuenta que hay que elegir siempre movimientos o ángulos entre los eslabones de entrada y salida que sean adecuados. Incluso haciendo todas estas recomendaciones, pues puede haber ocasiones en las que no se obtenga un mecanismo funcional, o que se obtenga un mecanismo sumamente extraño que no presente ningún beneficio mecánico. Y pues por nuestra parte esto sería todo. Esperamos que este video se haya complementado de manera adecuada con las evidencias presentadas,
y pues se haya entendido de manera general y breve cómo funciona el diseño analítico de un mecanismo como generador de funciones.